Espérenme tantito. Adelante. Listo, mi mano. Gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Dios les bendiga. Dios le bendiga más. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, 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 bien. Qué Aquí bueno, gracias estamos, a Dios. aquí estamos, hermano, gracias a Dios, esperando la clase. Ya, ya, qué bueno, qué bueno. Lo bueno que tienen muchas ganas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Estamos un poquito cansados por el trabajo, por todas las cosas que tiene uno que hacer, pero aquí estamos. Ah, ok, muy bien. Ahorita se les va a quitar el cansancio o se van a cansar más. No, no es cierto, hermanos. Vamos a esperar nada más 2 minutos, ahí ya que se conecten los que estaban entrando, creo que ya. Ok, ya están. Creo, a ver, déjenme aquí nada más. Voy a tomarles lista a los que ya ingresaron para iniciar, hermanos. Amén. Iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a tratar de irnos corridos, hermanos, para cerrar lo que abarca esta tercera unidad ya. Así que yo sé que es un día que no tenían programado ustedes, así que voy a tratar de dejarlo salir antes. Pero no les voy a dar el receso intermedio, el receso que les damos intermedio, nos vamos a ir corridos para darle lo que corresponde a la unidad 3, porque prácticamente el día de ayer ya estuvimos viendo algo también, hermano. Muy bien, entonces para que se vayan temprano también a descansar. Muy bien, a ver, voy a pasar aquí nada más lista. A Alan, no ha llegado Alan, ¿o sí? No, no está Alan. María Isabel Cobos, y ya está nuestra hermana. Gaspar Cruz también. Juana Cuervo, también nuestra hermana. Sí, maestro. Madaí García, ahí está nuestra hermana. ¿Son gemelas, hermanas, o cuatas? No, es que se parecen mucho. Somos, Eh, porque somos hermanas, pero ella es la mayor y yo soy la más chiquita. ok, ok, sí, sí se parecen mucho, ¿verdad, hermanas? Que se parecen. A veces las confundo ahí, pero ya veo el nombre ahí, ya sé quién es quién. Isaías Gómez también ya está. Juana Granillo. Creo que alguien me mandó mensaje ahorita, pero no. Ahorita voy a checar. Teresa de Jesús. Teresa de Jesús, tampoco no. Abigail Ortiz. No. Y hermana Herminia, sí está aquí. Y Jocelyn, aquí está también. Muy bien, hermanos. Sí, ahora sí se está grabando ya, ¿verdad? El día de ayer nada más se grabó la mitad. Hermano, pues vamos a iniciar, ¿qué les parece? Vamos a iniciar la clase en esta tarde, noche. Vamos a iniciar dando gracias a Dios por este tiempo que Él nos regala de estar juntos y pues también poder ya estar en la tercera unidad, la segunda semana, pero ya entramos a la tercera unidad. Amén. A nuestra hermana Juana Granillo, ahí está, ahí pone presente. A ver, déjenme aquí nada más ponerle, ok. Les decía que ya estamos en la tercera unidad, estamos en la tercera clase de esta materia, así que vamos a continuar para, hermanos, aprovechar bien esta horita, la hora pasada que vamos a tener de clase y les voy a dar, una vez que ya terminemos, terminemos con lo que corresponde a esta unidad. Les voy a dar el tiempo para que ustedes vayan y se tomen un café y descansen, se vayan a trabajar con la tarea
que van a presentar el lunes. Muy bien, hermanos. Vamos a iniciar con una oración. Amén, dando gracias a Dios. Dios, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, porque permites que podamos acercarnos a tu presencia, Señor. Acercarnos cada uno de nosotros, Señor, en los diferentes espacios donde estamos, pero a través de esta plataforma. Pedimos, Señor, que tu misericordia, que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos y que podamos, Señor, salir bien en esta tercera unidad de nuestra materia de pentecostalismo en México, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. El día de ayer les compartí ahí una parte de las diapositivas de las clases que ya hemos estado viendo. Al final, yo les voy a compartir un solo documento, ya para que tengan todas las 4 clases que estamos revisando y que ustedes las puedan tener ahí como un respaldo y también puedan estarlas revisando. Entonces vamos a continuar el día de hoy con nuestra clase de pentecostalismo en México. Pero, ok, ahorita vamos a ver este video. Pero vamos a irnos a el avance que este movimiento, déjenme llegar aquí nada más. Ayer estuvimos revisando el movimiento pentecostal, estuvimos revisando un poco de las características de este movimiento. Decíamos el día de ayer que es un movimiento que tiene una tradición, o que tiene su teología en las raíces de los movimientos de santidad. Es por eso que vamos a encontrar un movimiento pues un poco rígido, porque tiene ahí sus movimientos y en cierta forma también nos ayuda a repensar. No hay que perder de vista 2 cosas que vimos ayer. Lo que es la segunda bendición que nos deja la herencia wesleyana de John Wesley. La segunda bendición, y la segunda bendición es la santificación, que uno se convierte, pero que es la primera bendición, que conoce a Cristo, se convierte. La segunda bendición vendría siendo ese proceso de santificación, de purificación que experimenta el creyente, donde John Fletcher decía que eso era como el bautismo del Espíritu Santo. Pero posterior también tenemos otra tercera bendición que vamos a analizarlo en la última clase. Vamos a analizar un poco estas 2 perspectivas de la segunda bendición y la tercera bendición, entendida la tercera como el hablar en otras lenguas, o el bautismo con el Espíritu Santo, o el hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo dirija a la persona. Y entonces veíamos un poco ayer acerca de las primeras iglesias pentecostales, el tema de la tercera bendición, que algunos la van a desarrollar o la van a ver como el don de lenguas, ¿no? El don de lenguas. Entonces, eso va a ser para muchos esta dimensión de la tercera bendición. Entonces, dentro del movimiento pentecostal, la primera bendición es conocer a Cristo. La segunda, que es la propuesta de la herencia wesleyana del movimiento de santidad, es ese proceso de santificación. Pero posteriormente los movimientos que perfeccionistas, y después del 1906, de 1901 a 1906, va a entrar lo que es el don de lenguas como una evidencia inicial. Y a esto se le va a conocer dentro de la historia como la tercera bendición, que es lo que veíamos el día de ayer, hermano. Muy bien. Entonces, los orígenes, estuvimos analizando un poco de los orígenes del movimiento pentecostal, y decíamos que se remontan al Instituto Bíblico
de allá de Topeka, Kansas. Veíamos ayer la historia de Para y cómo buscan formular una doctrina posteriormente que hable acerca de la evidencia bíblica de hablar en lengua. Ya para 1906, en la calle Azusa, decíamos que el movimiento pues ya está. Y entonces tenemos a personajes como Charles Fox Parham, que él comienza a hablar acerca de cómo está la iglesia. Entonces, fíjense, decíamos que Charles Fox Parham, él comienza a buscar una experiencia de mayor profundidad con Dios, porque él decía que la iglesia había había decaído espiritualmente y se necesitaba una renovación espiritual. También conocemos a la hermana Agnes Osman, que es una de las pioneras del movimiento pentecostal también, misionera en la ciudad de Topeka, que ella ora, dice la historia, que Charles Fox Parham ora por ella y le impone sus manos, y al hacerlo ella recibe el Espíritu Santo hablando en lengua. Y tenemos al pastor o predicador William Joseph Seymour, y entonces este predicador es el pastor que va a ser usado por Dios para fortalecer lo que se conoce como el pentecostalismo de 1906 en la calle Azusa, allá en Los Ángeles. Entonces dice Bisoncina, que decíamos ayer, que desde Azusa el pentecostalismo se extiende rápidamente por todo el mundo y pasa a ser una importante fuerza dentro del cristianismo. También revisamos algunos pioneros pentecostales, como el caso de Gastón Caswell, que sus campañas evangelísticas y sus movimientos de avivamiento realizadas al aire libre en carpas, pues ayudó mucho también a la expansión del evangelio también y del movimiento pentecostal. También tenemos a Harrison Mason, y él también decíamos que él pues va y recibe el bautismo con el Espíritu Santo allá en la calle Azusa, pero después regresa a Tennessee y ahí comparte la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo con las congregaciones que tenía él a su cargo. Y entonces, pero el pentecostalismo, hermanos, también comenzó a expandirse hacia los países de Latinoamérica. No solamente fue un movimiento que se quedó en los Estados Unidos del siglo XX, a principios del siglo XX, en 1906, y la historia dice que los cultos de Azusa, de la calle Azusa, cuando estalla el mover del Pentecostés, este movimiento dura 3 años y medio, de 1906 a 1909. Duran los cultos tres veces por día, o sea, en 3 ocasiones, por la mañana, por la tarde y por la noche, y en cada culto sucedían milagros asombrosos. Y hay un elemento muy importante que no hay que perder de vista en la calle Azusa, que muchos están hablando en lenguas. Hay una evidencia, pero esa evidencia de hablar en lenguas los capacitaba para la misión. Y algunos de Azusa van a decir que estos nuevos idiomas que ellos no conocían, pero que ahora están hablando, eran necesarios que Dios los impartiera al corazón y a la vida de la persona para que la misión del evangelio se extendiera. Algo similar de lo que sucedió en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque hay que recordar que los judíos que venían de todas las ciudades llegan a la fiesta del Pentecostés, ahí a Jerusalén, y sucede este acontecimiento del bautismo con el Espíritu Santo.
Y entonces las personas decían, ¿por qué estas personas del vulgo, estas personas comunes, por qué están hablando las maravillas de Dios en nuestros idiomas, en nuestro lenguaje? Y entonces la iglesia de Azusa, el movimiento pentecostal de Azusa, identifica que si el Espíritu Santo ha llegado a ellos y ha impartido el don de lenguas, es para que ellos vayan y compartan el evangelio con las demás naciones, hermano. Y eso es algo importantísimo, pensarlo. Nosotros que somos una iglesia de corte pentecostal, una iglesia que tiene una herencia pentecostal y que tiene una identidad pentecostal, y que creemos nosotros, que creemos en la evidencia del hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo dirige a la persona. Entonces, creemos en hablar en otras lenguas, pero eso, nuestro artículo dice que el hablar en otras lenguas es la evidencia de que la persona ha sido llena con el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que ir a la historia y tenemos que pensar, repensar una y otra vez qué son las lenguas y para qué llegaron en Pentecostés, para qué llegaron en Azusa en el 1906 y por qué en Pentecostés la gente, los discípulos salieron a predicar el evangelio. Y en Azusa, en la calle Azusa, los cristianos que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo también salieron a predicar el evangelio a otras partes del mundo. Y es por eso que tenemos el avance del movimiento pentecostal a las iglesias de América Latina. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, hermano. En América Latina, para 1906, ya estaban instaladas comunidades protestantes, hermano. Ya había iglesias protestantes. Había muchísimas iglesias católicas, pero también la iglesia protestante ya había invadido gran parte de nuestros países de América Latina. Y entonces desde el siglo XVII, XVIII, la nueva evangelización por parte de la iglesia protestante se había fortalecido en los países de América Latina. Pero para el siglo XX, en el siglo XX, a partir de 1906, hay un nuevo proceso de evangelización en nuestros países de América Latina. Y ese nuevo proceso de evangelización es la evangelización de la iglesia o del movimiento pentecostal. Y aquí, mis estimados hermanos, líderes, pastores, aquí nosotros tenemos que ser claros con esto, porque nuestras iglesias heredaron este legado pentecostal. El protestantismo en América Latina va a crecer, pero va a crecer gracias al movimiento pentecostal, al movimiento del Espíritu. La iglesia protestante había creado una forma muy peculiar de evangelizar, creaba hospitales, creaba escuelas, creaba orfanatos, y era una forma de evangelizar aquí en nuestros países de Latinoamérica. Pero ahora el pentecostalismo, fíjense bien, hermano, ahora el pentecostalismo está llegando a nuestros países de América Latina y especialmente a las partes más vulnerables para llevar un elemento muy importante que es el elemento de la sanidad divina, hermano. Esto es algo asombroso porque en nuestros países de América Latina, hermanos, el pentecostalismo, la iglesia pentecostal comenzó a llevar, hermanos, una bandera distinta. Y es por eso que nosotros creemos también en la sanidad divina. Hermanos, el crecimiento, el crecimiento, hermanos, del pentecostalismo
en toda esta población, hermanos, ha sido fenomenal, especialmente en Latinoamérica. Ha sido, ok. Ha sido un movimiento muy especial, hermano. Entonces, esta región, que los misioneros protestantes, desesperanzados, alguna vez lo llamaron el continente olvidado, no evangelizado, hermanos. Ahora la iglesia pentecostal, el movimiento pentecostal, llega con una nueva bandera de esperanza, hermano. Y aquí yo voy a decir algo que es muy importante, hermano. Porque la Iglesia Católica Apostólica y Romana, con la corona, hermano, con la corona española, llegan a evangelizar América Latina y lo hacen con un proyecto colonizador, hermano, un proyecto agresivo. Y entonces los protestantes llegan, pero ¿qué sucede con la iglesia protestante, hermano? O sea, hizo un trabajo importante en América Latina, en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, a principios del siglo XX. Pero la iglesia protestante, hermano, se había convertido en general, había una frialdad, hermano, espiritual. Y tenemos ahí a finales del siglo XIX y principios del siglo XX tenemos la famosa teología liberal. Y la teología liberal se basaba más en la razón, en el sentimiento humano, en la razón, en todo comprobar. Pero ahí en medio de esa frialdad nace, hermanos, nace el movimiento pentecostal. Y es algo hermoso esto. El pentecostalismo es una respuesta a una iglesia ante un movimiento eclesial frío a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hermano. Los pentecostales nacieron. El movimiento pentecostal nació dentro, hermano, dentro de una iglesia que se estaba enfriando, protestante, hermano. La iglesia que había protestado en el siglo XVI se había olvidado de muchas cosas, pero Dios no se olvida nunca de la misión, hermano, y siempre despierta a su iglesia, siempre despierta al pueblo. Y entonces, hermano, el continente olvidado, América Latina, ahora va a entrar en un nuevo proyecto de evangelización. Y dice Pablo Deiros, él escribe un libro que se llama Latinoamérica en Llamas, dice, él escribe un libro muy bonito que si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, léanlo o lean algunos capítulos que ahí les voy a dejar para que ustedes los puedan leer. Pero dice, Pablo Deiros dice, es innegable que el pentecostalismo, dice, se ha extendido más rápidamente entre los pueblos atrapados en una transición social perturbadora. El pentecostalismo, hermano, fue la opción de los pobres. Hay una teología que nace del 1960 en adelante, que se conoce como la de la liberación. Una teología que nace en la cuna católica y que es una teología política, que toma las armas, y que esa teología es una teología latinoamericana y que es la teología de los pobres, se llama, que toma como opción a los pobres, a los más desfavorecidos. Pero dice Pablo Deiros que el pentecostalismo, hermano, el pentecostalismo se convirtió, hermano, se convirtió en la opción de los pobres. El pentecostalismo, hermano, mientras que hay una teología de la liberación que tiene como opción los pobres
vieron el movimiento pentecostal en Latinoamérica como la opción para ellos. Y entonces, hermano, el pentecostalismo, dice David Martin, que el pentecostalismo fue como una cápsula social protectora dentro de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque renovó los lazos perdidos de las familias, de las comunidades, de la religión, y trajo una atmósfera de esperanza y expectativa en el mundo en el que estamos. Entonces dice David Martin, el pentecostalismo en América Latina protegió a los más desfavorecidos por la sociedad y dio esperanza, dio expectativa, una nueva alternativa de vida para sus seguidores. Entonces, hermanos, en América Latina, el pentecostalismo ha dado una nueva energía a muchas poblaciones angustiadas. Se ha adaptado el pentecostalismo, hermanos, culturalmente a los gustos populares de la gente, y también ha respondido a las urgentes necesidades sociales y espirituales de la gente común, hermano. Por eso ha crecido tanto en América Latina. Y entonces el pentecostalismo, el movimiento, el pentecostalismo latinoamericano, hermano, representa una muy rica combinación de corrientes pentecostales que van a surgir, como bien decíamos en clases anteriores, de las denominaciones evangélicas históricas, como los metodistas, los presbiterianos, los bautistas, que después van a entrar ellos a la tercera ola de los pentecostales, a la segunda ola, perdón, de los carismáticos, de los pentecostales. Y aquí hay que ver los tres movimientos, recordarlo. El pentecostalismo clásico, hermanos, el pentecostalismo clásico en la calle Azusa en el 1906 solamente es para tradiciones protestantes. Solo los protestantes entran ahí, hermano. Solamente los protestantes. Pero después, posterior ya para el siglo, para 1960 en adelante, vamos a ver que surge la tercera ola, que son los carismáticos. Y ahí entran entran ahí lo que son los protestantes, pero también entran ahí los católicos carismáticos o los católicos reformados o los de así la nueva ola de católicos. Y ya posterior a eso tenemos los neopentecostales, que su enfoque lo tienen en la teología en la mal llamada teología de la prosperidad. Y entonces, hermano, aquí hay que repensar un poco, ya que llegamos a América Latina y cómo el pentecostalismo ha sido una opción, y como nuestra materia se llama pentecostalismo en México, y el enfoque es desde la Iglesia de Dios en México. Hay que repasar un poco la historia de nuestra iglesia, los elementos que han llevado que la Iglesia de Dios en México tenga la fuerza que tiene en la actualidad, hermano. La iglesia como movimiento, hermano, pero un movimiento del Espíritu. La Iglesia de Dios no jerarquizada, no institucionalizada, sino la Iglesia de Dios en México como movimiento del Espíritu. Hay que repensarla entonces, hermano. Y aquí podemos nosotros pensar, hacer una breve reseña histórica de nuestra Iglesia de Dios y el origen de nuestra iglesia. Hay que remontarnos por allá un poco en el 1930, 1931 y 1932, con los esfuerzos evangelísticos de nuestra hermana María Rivero de Atkinson, hermano. Allá en esta hermana, entonces, que viene, hermano, ella nació en Álamo, Sonora. Cuenta la historia que nuestra hermana tuvo un encuentro y enfermó. Ella se enfrentó a una enfermedad terminal.
a la persona que le ayudaba ahí como en la servidumbre, le presentó el evangelio y oraron por ella y la hermana María fue sanada. Y entonces la hermana María recibió la sanidad y entonces ella comenzó una obra evangelística, hermano. Pero ella comienza este proceso de evangelización se va a dar dentro de el 1930, 1931 y 1932. La primera congregación, hermano, la primera congregación fue iniciada y pastoreada por la hermana Atkinson, que comenzó primero como un centro de predicación en una esquinita allá en la calle Zaragoza, esquina con República de Chile, en Ciudad Obregón, Sonora, hermano. Ahí inicia la iglesia, hermano, la iglesia de Dios en México. Ahí inicia, en ese centro de predicación, en una esquinita, ahí en Ciudad Obregón, hermanos, que ahorita es una iglesia pues muy grande, es la iglesia central de aquí de Obregón, y entonces nuestra hermana ahí comienza a predicar, hermano. Pero fíjense, la iglesia de Dios en México tiene una identidad. Y hay que, aquí, hermano, no hay que olvidar el elemento de sanidad con el que llegaron los pentecostales a Latinoamérica. Los pentecostales llegaron, hermanos, y un elemento importante en la predicación pentecostal es que creían en la sanidad divina. O creemos como pentecostales en la sanidad divina. Y la Iglesia de Dios en México, hermanos, es una denominación de corte pentecostal que se va a identificar con el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio completo, y con la experiencia, el bautismo con el Espíritu Santo, y también como una necesidad de cada creyente para una vida de servicio más poderosa y dinámica. Entonces, vamos pensando ya aquí en los elementos de la teología wesleyana y en los elementos de la propuesta de Charles Fox Parham para allá en el Instituto de Topeka, Kansas. La teología wesleyana dice, la herencia de los movimientos de santidad dice que el creyente se convierte, pero que no es solamente eso, sino que hay un proceso de perfeccionamiento en la vida de la persona. Entonces la iglesia cree que cada creyente tiene una necesidad de experimentar el bautismo con el Espíritu Santo para que pueda servir de una forma más poderosa y dinámica dentro de la iglesia. Eso es lo que cree nuestra iglesia, nuestra doctrina. Eso es lo que tenemos como base, como fundamento, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia wesleyana, hermano. No es solamente llegar a la iglesia y ya. No, hay un proceso de santificación, de perfeccionamiento, incluso de perfeccionamiento desde el interior hacia afuera. Y una vez que somos perfeccionados, entonces servimos de una forma mejor a la iglesia de Cristo. Y entonces, fíjense, hermano, nuestra hermana María Atkinson, aquí en México, comienza a tener ella contactos con la iglesia de Dios en Tennessee, en Cleveland. Y hay un misionero muy importante en la historia, que es el hermano Ingram, J.H. Ingram. Y el hermano fue enviado a Ciudad Obregón por parte de la Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee. Fue enviado a la iglesia de Ciudad Obregón para atender a la hermana María de los Ángeles, que ahora que sería nuestra hermana María Atkinson. Y el resultado de esta visita del hermano Ingram, fue que este misionero la visitó, dice la historia. Este misionero visitó a nuestra hermana
en una serie de cultos de avivamiento. Y ya para julio, entonces sí, de 1932, la Iglesia de Dios va a iniciar oficialmente ahí en Ciudad Obregón todos los trabajos evangelísticos. La primera iglesia, hermano, ya de 1932, la primera iglesia de Dios en México inicia con 41 miembros, hermano. 41 miembros. Entonces, yo a veces me preguntaba, hermanos, porque en nuestros estatutos de la Iglesia de Dios, nosotros tenemos como requisito cierto número de miembros para que una iglesia pues sea considerada iglesia. Y yo cuando leía la historia, yo decía, no habrán tomado de aquí que eran 41 y quieren que siempre sean 41. Pero ahí se los dejo de tarea, hermano. Pero en 1932, la Iglesia de Dios inicia con 41 miembros, hermano. Entonces, fíjense, 41, hermano. Primero una mujer, hermano. Pero no era cualquier mujer, era una mujer llena del Espíritu, que había recibido la sanidad, hermano. Había recibido una sanidad. Y esto, hermano, esto es algo muy importante. Y nuestra hermana comenzó, hermano, un proceso bien importante en la historia de predicación. Entonces, el hermano J.H. Ingram, él, entonces, hermano, va a promover que el movimiento, que la Iglesia de Dios que está allí en Ciudad Obregón en el 1932, pues se oficialice como una iglesia, que sea parte de la iglesia, de Dios en Tennessee, hermano. Y ahora entonces sería la Iglesia de Dios en México. Se expande la Iglesia de Dios en México con la fortaleza en el 1932, hermano. Entonces, la hermana María Atkinson comienza a crecer, hermano. Comienza a crecer aquí en Sonora, después en Sinaloa, hermano. Y entonces se extiende al norte. La segunda iglesia de Dios en México la reclama la iglesia de Nogales, Sonora, como la segunda iglesia de Dios en México. Entonces se extiende al norte la iglesia, al sur de Sonora y también al norte de Sinaloa. Entonces los colaboradores, hay un grupo de hermanos pioneros que marcan nuestra historia como los primeros colaboradores de la Iglesia de Dios en México, como el pastor Carlos Jiménez, el hermano David Burgos, Fernando González, el hermano Octavio Lostanau, el hermano Uriel Félix Avilés, Roque Ortiz, Apolinar Castro, Rafael Rivera, Fidencio Burgueño, Alejandro Portugal Jr., Apolonio González y Francisco Arauco. Son personajes que podemos revisar dentro de la historia y que colaboraron en los primeros años de evangelización y de predicación de nuestra hermana María Atkinson aquí en México. Entonces, hubo años muy fuertes para el crecimiento de la Iglesia de Dios, de 1934 a 1936. Fueron años difíciles para México. Fueron años difíciles en nuestra historia mexicana. Hay que recordar que en ese tiempo hubo muchas restricciones por parte del gobierno mexicano. Entonces, la iglesia sufrió todo esto y también fue asediada, o sea, fue perseguida por distintos grupos religiosos aquí en México. Hubo violencia, hubo persecución, incluso hasta cárcel. Hay que recordar que la iglesia protestante aquí y la iglesia pentecostal en Latinoamérica pues no fue tan aceptada. Entonces, pero esto, hermano,
lo que hacía era que la iglesia tuviera fe, hermano. Que la iglesia, los primeros hermanos tuvieran fe. Y hay un texto que utiliza nuestra hermana María Atkinson dentro de esa fe. Nuestra historia dice que nuestra hermana, cuando empieza ella sus predicaciones, algunos decían que era bruja porque sanaba, les tiraban con cosas ahí en la enramada que ellos tenían. Pero en 1934 cuenta la historia, hay un libro que se llama Ella venció. No sé si alguien lo ha leído este libro. Ella venció se llama. Si no lo han leído, los invito a que lo puedan adquirir o no sé si está en PDF. Yo lo leí así en físico el libro, pero dice, hermanos, que en el 1934 ella, nuestra hermana María Atkinson, como un acto de fe y desafío a todas las oposiciones que estaban atravesando por el avance del evangelio, la hermana ordenó poner dentro de un bloque de cemento, hermano. Fíjense, dentro de un bloque de cemento, la inscripción: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En ese periodo, hermano, en ese periodo de lucha, de las restricciones severas por parte del gobierno mexicano, por la violencia, por la persecución, incluso por los diversos grupos religiosos que ya había aquí en México, tradicionalistas, nuestra hermana manda poner en un bloque de cemento esta inscripción: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. Entonces la iglesia de Dios comienza a crecer, hermano. Comienza a tener una experiencia de crecimiento. Para el 1938, la iglesia de Dios, hermano, en México ya contaba con 9 iglesias oficialmente organizadas. Para el 1938 ya había 9 iglesias, hermano, oficialmente, ya. Imagínense, 32 para 8, 6. En 6 años se lograron consolidar, hermanos, 9 iglesias, hermano. Entonces, las primeras 9 iglesias, hermanos, ya organizadas, son la iglesia de Ciudad Obregón, la iglesia de Nogales, la central de Nogales, la central de Hermosillo, una iglesia misión en Cocori, en Esperanza, la iglesia central de Esperanza, de Providencia, la iglesia de Pueblo Yaqui, la iglesia de Plan Oriente, una iglesia con mucha historia, y la iglesia de San Blas también. Esas fueron las primeras 9 iglesias de Dios en México, hermano. Para 1938, ya oficiales, ya oficializadas. Antes, hermano, en 1931, fíjense, en 1935, perdón, la hermana había tenido un encuentro con un líder, con un pastor que se llama David Ruesga. Entonces, la hermana María Atkinson y el misionero, el hermano Ingram, se van a conocer juntamente con el hermano David Ruesga, se van a conocer allá en la ciudad de Los Ángeles, California. Y ya para los años 36, 1936, cuenta la 1938 y 1939, nuestro hermano Ingram va a visitar, fíjense, va a visitar al hermano David Ruesga en la iglesia, que era una iglesia, él ministraba en una iglesia independiente allá en la Ciudad de México, para los que son de la Ciudad de México, hermanos. Entonces, ministraba por allá el hermano David Ruesga, y entonces logran hacer una unión, hermano. Hay una unión que ya para enero de 1940, la Iglesia Cristiana Nacional de las Asambleas de Dios, fíjense, la Iglesia de las Asambleas de Dios que pastoreaba el hermano
David Ruesga se va a unir a la Iglesia de Dios en México, hermano. Todavía nos tienen a la Asamblea de Dios ese recelo, hermano. Pero va a unirse el hermano David Ruesga, que conoció al misionero Ingram. Van a hacer esta alianza, hermano. Esta alianza, y entonces se van a unir a la Iglesia de Dios en México, hermano. Entonces, lo que va a causar esto es que va a sumar, hermano. Porque la Iglesia de Dios, esta unión, va a traer a la Iglesia de Dios en México 38 nuevas iglesias, hermano. Fíjense, 38 nuevas iglesias, 68 pastores, 4,315 miembros. Y los principales ministros que van a estar dentro de esta lista, dentro de esta historia, pues es el hermano David Ruesgas, David Arcos, Rubén Arcos, Manuel Bustos, Samuel Gómez y Roberto Vivas. Entonces son los primeros pastores que van a sumarse también a estas nuevas iglesias dentro de 1940, hermano. Entonces, esta unión, hermanos, esta unión con el hermano Ingram, lo que va a hacer es que la iglesia, hermano, va a ir creciendo un poco más, hermano. Va a ir creciendo. Entonces, el hermano Ruesga va a sumar, y su nombramiento, el nombramiento del hermano Ruesga, va a ser como misionero y como maestro, hermano. Va a venir el hermano, van a elegir al reverendo William Archer, que va a llegar a la Ciudad de México para 1940 en esta unión, y entonces va a servir él como misionero, como maestro, y va a trabajar con el hermano David Ruesga, hermano. Bajo el hermano también misionero, el hermano Ingram. Entonces, esta misión ya va a terminar por allá en el 1946. Y un dato importante, que en el 1946, 47, se va a cerrar lo que es nuestra declaración de fe de la Iglesia de Dios. Mientras tanto, hermano, la Iglesia de Dios, por medio de liderazgos de hombres como Bessier, Pascual Palacios, Daniel Arreola, y van a entrar a otros estados en México, como van a ir a Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas, hermanos. De 1946 en adelante, la Iglesia de Dios va a extenderse a estos estados, hermano. Va a extenderse de una forma muy especial. También, hermano, tenemos esto para 1947, la Iglesia de Dios ya va a tener un ambiente de estabilidad aquí en México, porque ya va a tener una organización. Ya para 1947 ya vamos a tener varios supervisores. En América Latina, principalmente, vamos a tener al hermano Bessier él va a ser el supervisor de Latinoamérica. Pero en el noroeste de México vamos a tener un supervisor en un territorio. Esos son los primeros territorios, que es el hermano Fernando González. En el noreste de México, Samuel Gómez. En el territorio central, Alejandro Portugal Jr. Y en el sur de México, Apolinar Castro. Van a ser los primeros supervisores que vamos a tener en estos distintos territorios. Ya para 1949, la situación de la Iglesia de Dios en México a nivel nacional va a estar muy consolidada. Ya vamos a tener 6,480 miembros en México, 259 pastores y más de 200 iglesias y misiones dentro del país, de nuestro país, México. Entonces, el crecimiento, hermano, fue grande. La iglesia trabajaron estos hermanos llenos del Espíritu Santo, y la iglesia comenzó a crecer, comenzó a expandirse, y entonces los líderes, hermano, los pastores y la membresía en general trabajaba, hermano. También tenemos, por ejemplo, los líderes nacionales, que primeramente vamos a tener a la fundadora, nuestra hermana María Atkinson. Posterior a la hermana María Atkinson,
vamos a tener al hermano Alejandro Portugal Jr., después de Alejandro Portugal Jr., a Antonino Bonilla Jr., después a Cornelio Castelo, como superintendente también nacional, al hermano Abel Sánchez Flores, posterior a Abel Sánchez, al doctor Regino Palazuelos, después Francisco Jiménez y posterior a Francisco Jiménez, el hermano Julio César Meléndez, y actualmente tenemos a Luis Demetrio Beltrán Carmona como superintendente de la Iglesia de Dios en México, hermano. Entonces, hay tres datos bien importantes, hermano, aquí para ir cerrando ya la historia de la Iglesia de Dios en México. En primer lugar, hermano, la Iglesia de Dios en México, del Evangelio completo, a la cual nosotros formamos parte, va a obtener su registro a las asociaciones religiosas el día 22 de abril de 1993. Y el registro que tenemos hasta el día de hoy, que va a estar ahí constitutivo, es SGAR 1193. Es el registro que tiene ya nuestra iglesia como parte de una asociación religiosa en México, hermano. Administrativamente, esta iglesia, la cual formamos nosotros, se encuentra hoy distribuida en toda la República Mexicana, hermano. Hay lugares donde el evangelio no ha llegado, pero hay proyectos misioneros que se están haciendo ahí. Entonces, tenemos una jerarquía nosotros, hermano. Como Iglesia de Dios tenemos una jerarquía, porque la iglesia es institución. Y entonces, como es institución, pues hay liderazgo. Tenemos en México un superintendente nacional, que es el hermano Luis Demetrio Beltrán Carmona, electo hace 2 años atrás, allá en Zitácuaro, Michoacán. Y tenemos el Consejo Consultivo Nacional también, que son los supervisores territoriales, los rectores de los institutos Atkinson en México y un miembro del CEN que elige cada territorio cada 2 años. Entonces, ese es el consejo, y aparte los líderes nacionales que hay. Entonces, también la Iglesia de Dios hoy tiene áreas de capacitación y entrenamiento ministerial, como los institutos bíblicos, institutos por extensión, o en el que ustedes están ahorita, los institutos en línea, que han ayudado y que han dado forma a lo que hoy conocemos como Iglesia de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la Iglesia de Dios ha crecido en México, hermano? De solamente una hermana que recibió la sanidad divina por la predicación y la evangelización de una hermana pentecostal. No recuerdo el nombre de la hermana, pero sé que se apellida Ibarra, la hermana que trabajaba en la casa de la hermana María Atkinson. No recuerdo bien el nombre ahorita, pero la hermana su apellido es Ibarra, hermano. Entonces, esta hermana, ahí en Álamo, Sonora, trabajaba con la hermana María Atkinson, y era de la tradición pentecostal. Y entonces le predican, oran por ella y la hermana es sanada. Pero hoy en la actualidad, hermano, es un movimiento grandísimo en México. Hoy en el 2025, hermano. Pero quien hace todo esto, quien pudo haber hecho todo esto, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso somos una iglesia pentecostal, hermano. Porque creemos en el mover del Espíritu Santo de Dios. Creemos que el Espíritu Santo de Dios tiene una obra maravillosa en la vida de cada corazón, de cada mente, hermano. Y nosotros tenemos tenemos una herencia del movimiento de santidad, tenemos una herencia de la calle Azusa, tenemos una herencia de allá del 1886, con la oración de nuestro hermano Richard Spurling, John Lemon, sus familiares. Pero hoy en la actualidad, hermanos, hay que voltear hacia atrás y ver cómo estamos nosotros hoy, hermanos. Si seguimos siendo leales
a este mover del Espíritu, hermano. Y ya para ir cerrando, hermanos, la iglesia de Dios, nosotros como iglesia de Dios, tenemos por lo menos 8 fundamentos muy importantes. Y el primero de ellos es que nosotros somos una iglesia cristiana, hermano. La iglesia de Dios en México es una iglesia cristiana, porque es una iglesia que está edificada sobre la persona de Jesucristo. Y las doctrinas y prácticas están basadas en las enseñanzas de Jesucristo. Tienen que estar ahí. Si no están, la iglesia de Dios deja de ser una iglesia cristiana. Pero también somos una iglesia protestante. ¿Por qué protestante? Porque creemos en la justificación por la fe, como lo dice el movimiento de la Reforma, en la justificación por la fe, en el sacerdocio de todos los creyentes, en la autoridad de la Biblia, y creemos también en la separación de la iglesia y del Estado, hermano. Hermana María Ibarra, es correcto, hermana Juana, correcto. Entonces, somos una iglesia protestante. En segundo lugar, porque creemos en estos 4 elementos del movimiento protestante. También somos una iglesia fundamental, hermano. No, no fundamentalistas, hermano, ¿no? Y aquí hay que prestar atención. Somos una iglesia fundamental, porque creemos en la inerrancia e infalibilidad de la Biblia. Creemos en el nacimiento virginal y completa deidad de Cristo. Creemos en el sacerdocio expiatorio de la muerte de Cristo por los pecados del mundo. Creemos en la resurrección literal del cuerpo de Cristo. Y creemos en la segunda venida de Cristo a la tierra en forma corporal. Por eso somos una iglesia fundamental. Pero también somos una iglesia evangélica, hermano. Porque creemos en la inspiración y autoridad de la Biblia. Creemos en la Trinidad. Creemos en la deidad y el nacimiento virginal, la salvación por fe en la muerte expiatoria de Cristo, resurrección y también la ascensión corporal. Creemos en el ministerio del Espíritu Santo, en la segunda venida de Cristo y creemos en la unidad espiritual de los creyentes en Jesucristo como un cuerpo. Creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. También, hermano, como quinto elemento, también creemos que también somos una iglesia pentecostal. ¿Por qué? Porque creemos en hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo dirige a la persona, pero también creemos que creemos en la evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo, hermano. Entonces, ¿cómo lo van a creer los hermanos de la tercera bendición, hermano? Pero también, hermanos, en sexto lugar, somos una iglesia carismática, porque creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos en la revelación de Dios, creemos en el poder de Dios, en la expresión o la inspiración de Dios, hermano. En sexto lugar, somos una iglesia evangelista, porque somos un movimiento misionero, hermano. Somos un movimiento misionero. Y en octavo lugar, hermano, somos una iglesia organizada, porque nuestra iglesia está centralizada y tiene una uniformidad con la doctrina y la práctica, hermano. Y entonces, ¿cuáles beneficios hay de ser una iglesia con un gobierno centralizado? Pues que tenemos la uniformidad de la doctrina y la práctica. Tenemos principios que nos unen a las iglesias locales de la misma manera, lo que no tienen otras iglesias. Tenemos también compromisos, los compromisos de los miembros con todas las iglesias. Y también, hermanos, hacemos esfuerzos en la evangelización y el alcance mundial, hermano, entre otros muchos más, hermano. Comentarios, hermanos. Preguntas de ustedes. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven Pues con esta para mí, breve? Esa es una breve reseña. Adelante, hermana, adelante. Sí, Ajá. Dios le bendiga. Bueno, pues sí, es que es demasiada información.
Sí, pero también sí es muy importante ser hombres y mujeres valientes como esta hermanita que se menciona, ¿verdad? María Ibarra, ¿verdad? Que fue a través de ella quien ella puso su tiempo, su disposición en su corazón y pues a través de ella, pues esta iglesia tan grande. Yo tengo una pregunta, maestro, ¿cuántos miembros entonces se consideran para, para formar una iglesia? ¿De cuántas personas ya se estaría formando una iglesia? Pues, Para que no fuera como, para que no fuera ajá, como célula, porque pequeños grupos se cree que son como células, sí, ¿no? sí, Pero sí. para hacer una iglesia, como con cuántos miembros. Pues nuestro gobierno nos dice que deben ser 31 miembros, 31 miembros, 31 o 32 miembros. Pero hoy tenemos con, con el eje de la Gran Comisión, en la visión que tiene la Iglesia de Dios en Latinoamérica, las iglesias se van plantando en fases. Por ejemplo, fase uno, fase 2 y fase 3. Entonces, hay iglesias que se establecen con menos miembros. Yo he visto iglesias que con 20 miembros ya son iglesias. Entonces, porque tienen la fuerza, tienen la capacidad y porque pues ya es un grupo que puede ampliar una visión en el lugar donde se encuentra. Entonces, ahí, hermana Herminia, ahí lo define mucho la fuerza que tenga el grupo, la fuerza que tiene el grupo y también el nivel donde va en la plantación. Eso es lo que está ahí. Ok, muchísimas gracias, maestro. Por nada, hermana. Creo que Rocío, Jocelyn también eh, iba a comentar algo. Sí, bueno, para mí es impresionante conocer, pues ahora sí, parte de la historia de Iglesia de Dios en México. Yo actualmente ya no soy miembro de el movimiento, pero ahí nací, ahí crecí y digo, aprecio el lugar, la casa en donde ahorita yo estoy, pero todo el gobierno y disciplina que se rige en el movimiento pues no es como las iglesias independientes. Todo tiene ahora sí como tal una autoridad. Y no solamente se trata de autoridad, sino también de enseñanza, de capacitación, de instrucción, ¿no? Entonces, ahora entiendo, porque mi papá hablaba mucho de algunos de esos hermanos de los cuales ahorita está mencionando, pues que eran o son, porque no sé si aún vivan, personas muy sabias, ¿no? Que por algo están al frente de todo lo que es este liderazgo dentro de el movimiento, dentro de la iglesia también, ¿no? Y pues sí, yo me quedo ahorita impresionada de toda la parte histórica de Iglesia de Dios en México. Excelente, gracias, Jocelyn, gracias. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Duda, pregunta? No hay, hermano. Todo está claro. O les mando las imágenes y ustedes ya las repasan. Sí, se las voy a mandar, hermanos. Les voy a mandar para que ustedes las repasen y les va a servir mucho a los que van a hacer el trabajo de Iglesia de Dios. Les va a servir mucho. Ustedes van a buscar otros elementos, pero también les va a servir mucho ahí el trabajo. Entonces, hermanos, hay que recordar que la próxima semana vamos a traer la investigación, hermanos. Vamos a traer es un video, pero miren, yo les voy a dar la posibilidad de que ustedes puedan puedan hacer una presentación, así como la que yo traigo, una presentación en PowerPoint o en Canva o en la plataforma que ustedes utilicen y ahí pongan su investigación, vayan poniéndolo, hagan la creativa, pero si alguien quiere hacer el video, adelante, hermano. Yo les digo por si alguien
alguien dice, ay, se me va a dificultar hacer el video, entonces tienen esa otra posibilidad también, va a valer lo mismo, pero ahí les dejo esa alternativa también. Muy bien, ¿cómo la ven? ¿Está mejor? Yo, Está mal. hermano, una Sí. pregunta. Sí, sí, una pregunta. Eh, bueno, yo pensaba hacer, de hecho, una presentación y le iba a comentar lo siguiente. Entonces, Ajá, pues 10 minutos para exponerle, así, o sea, pues así como usted está haciéndolo ajá. ahora, pero nuestro equipo, 10 minutos y ya usted va complementando, Sí, que yo sí. creo que sería lo más adecuado, ¿no? Ajá. O no sé usted, bueno, eso es lo que yo, Sí, pueden elegir a uno de cada equipo, uno nada más. ajá, No, no todos. muy bien. A ustedes digan, pónganse de acuerdo, tú exponde. Entonces yo le voy a dar de 5 a 10 minutos, si tardan menos, tardan no más de 10 minutos, pero que puedan exponer ahí, puedan hablar acerca del movimiento. Igual tengan paz, tengan confianza, yo les voy a estar ayudando, pero es más que nada para que ustedes estén ahí reforzando, no los voy a regañar, ni les voy a decir, no, hermano, ustedes siéntanse seguros de lo que van a hacer, yo también voy a compartir, entonces sí van a presentar datos nada más, por ejemplo, así como yo lo hice hace un momento, no, a lo mejor no tan a profundidad, pero sí cuándo nació la iglesia, por ejemplo, la iglesia apostólica, de la fe en Cristo Jesús, quiénes fueron se van a dar cuenta de algo, les voy a adelantar los de la iglesia apostólica, que también la fundadora es una mujer. Entonces, y fíjense, es una mujer y son bien aferrados con no darle participación a las mujeres, ¿no? Entonces, espero que no haya ningún apostólico, hermano, pero se van a llevar algunas sorpresas con estas iglesias, hermano. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿No hay? Si fuera en video, ¿cuánto tiene que durar el video, maestro? 5 minutos máximo en video. Ok. 5 minutos. Muy bien. Muy bien, hermanos. Entonces, no se diga más. Si no hay ninguna otra pregunta, como es una clase de recuperación, logramos abarcar todo y vamos a cerrar hasta aquí, hermanos, también para no meternos con el otro tema que nos corresponde la próxima semana. Maestro, Otra vez yo. perdón, Nos va a perdón, dar los puntos que vamos a investigar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahorita mismo ahí se los Pero no pongo en el grupo escucho. ahí. Ok, gracias. Nada más era eso. Hasta luego. Ahí se los voy a mandar al grupo ahorita mismo. Hermana Herminia, ¿algo le estaba comentando? sí, maestro. ¿Hasta cuándo se tiene que mandar la tarea, el video? Se tiene que mandar hasta el día lunes, tienen todavía antes de la clase. Día Antes de la lunes clase. antes de la clase. Ok, muchas gracias. Y acuérdense que están haciendo una historia también de su iglesia local, van a hacer. Muy bien. ¿Recuerdan? Pero esa la van a entregar una semana después. En 2 hojas, 3 hojas, 2, 3 hojas. Van a investigar cómo nació su iglesia, por qué es pentecostal. Incluso ahí están las preguntas en las diapositivas que les mandé. Vean al principio las preguntas que van a responder. Muy bien. Igual se las voy a volver a poner hoy. Muy bien. Entonces, pero disfruten la investigación, no se estresen. Disfruten la investigación y no vean, ay, el maestro nos encargó de esa tarea. No, van a conocer un poquito la historia de su iglesia. Muy bien. Ok, entonces, hermanos, cerramos hasta aquí. ¿Qué les parece? Cerramos este tiempo dando gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de recuperar esta clase. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña oración en el nombre de Jesús, hermano. Dios, te agradecemos por esta oportunidad que nos diste de estar conectados, Señor, a través de esta forma. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Pido que la bendición tuya sea sobre ellos. Si alguno de mis hermanos, allá en el lugar donde se encuentra, tuviera alguna necesidad, que esa necesidad, Dios, sea suplida en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Y que tu Espíritu Santo les fortalezca cada día, los ayude. Ayuda a mis hermanos en las tareas próximas que tienen, Señor, para que las disfruten y que tengan tranquilidad
y puedan hacerlo, Señor, disfrutándolo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, entonces nos vemos el próximo lunes con el favor de Dios, hermanos. Amén. Que tengan una excelente noche y que descansen. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, maestro. Bendiciones, hermanos. Dios le bendiga, maestro. Amén, amén. Bendiciones para todos.